Enseñanza viviente por el sublime hermano mayor José Manuel Estrada Vázquez. El alma. Se me ha pedido que hable sobre el alma. Este tema, desde el punto de vista de la sagrada tradición iniciática, es muy profundo y muy tedioso. Para que un candidato pueda asimilarlo, es necesario abordarlo desde muchos ángulos, basados en leyes que a veces se hacen algo cansadas. Ya en las cámaras, con auxilio de un pizarrón y con cierto campo magnético que existe en ellas, la enseñanza es más fácil de asimilar. Por esta razón, se hace necesaria la existencia de los llamados centros sagrados, que se abren al principio de las eras y son manejados por los depositarios de la tradición. Así que al tratar el tema del alma, tendremos que hacerlo en forma un poco superficial, ya que implica enseñanzas tan complejas que se prestan a confusión cuando no existe una preparación adecuada. Comenzaremos, pues, por mencionar el origen del alma, a la que también se llama cuerpo astral, periespíritu, cuerpo etéreo, etc. El alma, como todas las cosas, es una expresión de Dios. Dios, por su parte, es siempre dual, grande y pequeño, bueno y malo, bello y feo, etc. Y en ello se encierra el gran misterio de su naturaleza. ¿Cómo es posible que, siendo tan sabio, sea también inconsciente de su sabiduría? A partir de aquí se ve la necesidad de poseer un estado de conciencia especial, de tener cierta preparación iniciática para lograr penetrar en el misterio. Desde luego, se comprende que si Dios fuera consciente de su naturaleza, sería infinita. Pero ocurre una cosa: para existir realmente Dios, tiene que existir quien pueda comprobar que existe. Así, tenemos a los minerales que ignoran que existen, los vegetales igual. En los animales ya aparece un rudimento de conciencia sobre las cosas que son expresión de la inconsciencia de Dios. Ahora bien, para que pueda aparecer la conciencia dentro de la inconsciencia de Dios, se presenta un fenómeno básico en la manifestación de todas las cosas, como acción-reacción, operan en todos los planos. Aunque no parece que suceda así, son las reacciones químicas las que dan origen a los fenómenos físicos, o sea que las acciones de la inconsciencia cósmica producen reacciones que se fijan en la materia mental y dan lugar a la aparición de la experiencia, la cual pone en movimiento acciones más complejas que al reaccionar enriquecen la inconsciencia con experiencias más elevadas. De este modo, a través de las combinaciones minerales, es que surge el reino vegetal, en el cual se siguen acumulando experiencias por medio de un proceso forzado por las leyes de la naturaleza. Después de la etapa vegetal, la inconsciencia cósmica comienza a adquirir los rudimentos de la conciencia individual, y es así como surge el reino animal. Es interesante observar que las plantas ignoran que existen, y sin embargo tienen una misión que cumplir, la de servir al plano superior a ellas, el reino animal. Si logramos utilizar el entendimiento, comprenderemos que aunque a las plantas no les duela que les arranquen un brazo, esto no significa que inconscientemente no estén sufriendo una tortura espiritual. Cuando la inconsciencia divina comienza a transformarse en conciencia real, se da cuenta de los efectos de la manifestación. Entonces huye del peligro, se da cuenta de que debe alimentarse, sufre las pruebas de la multiplicación, etc. Es en esta etapa cuando los átomos espirituales comienzan a combinarse para dar partículas de mente experimental. Esto es, que el recuerdo de los hechos comienza a fijarse, a sintonizarse, o mejor dicho, a juntarse en un punto cósmico. Este es el comienzo del alma. O lo que es lo mismo, es en este punto cuando comienza el Dios inconsciente a pasar a consciente y a conocerse a sí mismo. Se individualiza. Se comienza así a realizar el misterio de los mundos en el microcosmos.
Como todo es energía y a la vez todo es materia y mente, el cuerpo astral o alma está compuesto, pues, de partículas de energía mental o materia mental experimentada, si cabe la frase. Es así que por medio de la ley de reencarnación va aumentando en nosotros el caudal de experiencias y cada vez sabemos más de lo que somos y nuestra relación con el todo. Así, a medida que como entes espirituales nos vamos experimentando, vamos recordando nuestras encarnaciones pasadas y en la misma forma, al pasar de la inconsciencia a la conciencia, hay un recuerdo muy vago de nuestra existencia como planta, etc. Esta experiencia es la que nos hace realizar el comienzo de la vida individual en forma consciente. Mientras no tenemos recuerdos de nada, no somos individuos. Pertenecemos a la inconsciencia universal. Al individualizarse en nosotros la divinidad, comienza nuestro sendero evolutivo a través de la ley de reencarnación. Así como adquirimos un conocimiento por medio de las experiencias y nos pegamos a él, del mismo modo va surgiendo nuestra personalidad, que es la expresión del alma. Si en la encarnación presente deseamos ser doctores, por ejemplo, y logramos serlo, nuestra experiencia puede actualizarse fácilmente en la siguiente encarnación. Es así que lo que sembramos en una encarnación, lo recogemos en la otra. Vamos avanzando en nuestras experiencias y llega un momento en que sentimos necesidad de desechar un nivel de sabiduría por otro más elevado, despojándonos de creencias, vanidades, etc. Y realizamos nuestra identificación con todas las cosas. Entonces ya no volvemos a este mundo, porque los pensamientos de que estaba construida el alma encarnante desaparecieron en nosotros. Pasamos a otro ciclo de experimentación, en busca de nuestro eterno y remoto origen divino. En esta forma, Dios, a través de nosotros, incesantemente se está conociendo a sí mismo. Conócete a ti mismo, aconsejaron los griegos. Aquí, en este mundo, o plano, se alcanza la sabiduría del Hijo del Hombre. Para alcanzarla, se pasa a otra aula de la escuela de Dios que llamamos la iniciación solar. Y cuando la adquiere, se le dice al candidato: usted es ahora el más grande entre los hombres, pero el más pequeño en el reino de los cielos. Esta es la razón por la que tenemos que estudiar astronomía, astrología, cábala, etc., para poder penetrar en la iniciación solar. Si no se estudia al sol en su verdadera naturaleza, no podemos conocer su parte espiritual, sin ser en el campo religioso de la creencia, en vez de llegar a él por la sapiencia. Esta es la causa de que las religiones no hayan logrado producir iniciados, sino al contrario, han trancado la real iniciación. Existe una íntima relación entre la Tierra y el Sol, entre este y la galaxia, y entre esta y el macrocosmos. Pero pregunto, ¿quiénes de los religiosos conocen esta relación? Solo se les va el tiempo en someterse a medidas disciplinarias de rigor, para encontrar un estado de paz y nada más. Son como aquellos que se toman una botella de ron para sentirse felices, sin interesarse en las características que tiene el alcohol. De todo esto, podemos comprender que una cosa es ser un sacerdote y otra un maestro de iniciación, un alto iniciado. Tenemos el caso de Moisés, que hablaba de Yahvé o Yahvé, Dios, y ordenaba a Aarón, el sacerdote, que orara e incensara el altar para hacer las ofrendas a la divinidad. Es interesante observar que después de Moisés, desapareció su sucesor. Josué no veía a Dios, sino que solamente oía su voz. En cambio, Moisés sí lo veía. En la filosofía náhuatl, encontramos que el maestro, el iniciado, es el que ordena al sacerdote o guardián del templo lo que ha de hacer y no éste al maestro.
Y me acuerdo de aquellas palabras del muy sublime maestre: yo no soy sacerdote, pero hago sacerdotes. Por esto dijo al hermano mayor, cuando éste estaba muy pegado al altar: Estrada, usted tiene que zafarse de esta ligadura porque se estanca. Tiene que abandonar el templo para ir por el mundo. Esto es un paso de la iniciación y nada más. Usted ya cumplió con estar pegado al altar. Y si esto fuera poco, recordemos que Jesús, el Cristo, no era religioso, pero ordenó a los mercaderes que salieran del templo porque lo tenían deformado. Dice el muy sublime maestre que la única vez que Jesús entró al templo, se formó un escándalo. Muy pocos entienden este simbolismo. Para terminar con esta instrucción, les sugiero meditar sobre esta sentencia bíblica. Todos tendrán dónde vivir, mas el Hijo del Hombre no tendrá dónde poner su cabeza.